Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre aquí, desde Buenos Aires a todo el mundo con la poesía del mundo. Hoy tenemos la fortuna de estar acompañados por Paula Jiménez, España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien, ¿cómo se puede estar ¿Cómo se puede estar en en este esta época momento que será extraña? histórico, ¿no? Para todos. Sí, no solo histórico, me parece que es un antes y un después, ¿no? Más bien Así es es. un quiebre en la historia, es casi ahistórico, Está histórico y ¿no? Porque atemporal, porque hubo como todos un los días son vacío. más o menos iguales. Sí, Bueno, Paula, nosotros intentamos entrar al programa en un estatus poético y nada mejor que leer un poema de nuestro entrevistado para eso, entrar en estado. Entonces yo elegí La inquietud. La ajá, inquietud nos dice así, dice, cuando rebalsa el corazón, también estallan palabras en la boca. Un corazón inquieto siempre busca allá donde no encuentra. Que las pasiones enturbian la razón y el corazón se pierde en pensamientos, es uno. Y no intentes amaestrarlo, conformar su apariencia. Afuera es como adentro. Que no lo calmes, dice, ni lo ensucies, creyendo que es de otro. Paula Jiménez España, del libro El corazón de los otros. Muchas gracias por este poema, me encantó. La idea es comenzar a presentarte y como tu actividad es plural, yo a veces digo, bueno, vamos a usar dos verbos, ser y estar. ¿Quién sos y en qué estás? bueno, soy una escritora, eh, también soy psicóloga y astróloga. Estoy en eso, estoy escribiendo, estoy atendiendo Ujú. y esas son mis actividades cotidianas y también soy periodista, hace muchos años que ejerzo el periodismo en Página 12, en Clarín, bueno, en diferentes medios, Ujú. en general en el campo de la cultura y su intersección con el género. ¿Por qué la poesía? ¿Cómo la poesía llegó a vos? ¿Vos llegaste a ella como forma de expresión? Bueno, para mí la poesía es algo que está relacionado directamente con mi infancia, porque por varios motivos. Uno es que, bueno, yo vengo de una familia de españoles que hacían todas las semanas o cada tanto, cada 15 días, colmados en mi casa y además de cantarse, se recitaba poesía. Entonces, de los clásicos, ¿no? Ujú. Pero el que no cantaba, recitaba. Entonces eso estuvo siempre para mí desde el comienzo y mi mamá tenía una biblioteca de poesía modesta, eh, donde también estaban los clásicos, todos los españoles, Alfonsina, libros de poemas de Borges, el Martín Fierro en una edición de tapas de cuero, me acuerdo. Me acuerdo mucho de esos libros, patente, me acuerdo, de la colección Losada, ¿no? Que estaba Machado, Lorca, eh, Hernández. Me acuerdo mucho porque mi mamá se iba a trabajar y yo iba a buscar esos libros como si fuera una cosa prohibida, ¿no? O sea, esperaba que se fuera a trabajar para irme a buscar los libros de poesía y los leía. Me encantaban las rimas, Ajá. me encantaban los poemas Hay rimados. algunos, desde esa época hasta ahora, los temas de tu poesía han variado, se han influenciado por algunas corrientes. ¿Cuáles crees que son los temas que están en tu poesía? Ahora actualmente, Sí. bueno, actualmente
Estoy terminando de escribir un libro de poemas inspirados en los arcanos mayores del tarot. Inspirado, Así perdón, que no se escucha. los arcanos mayores del tarot. Ajá. Entonces, sí, en este momento podríamos decir que son esa serie de imágenes arquetipales en las que copan los temas actuales de mi poesía, digamos, pero verdaderamente no sé si hay temas, sino que son como para mí puntos de partida para retornar siempre a preguntarnos algo, a preguntarme algo sobre la poesía o sobre la poesía misma, eh, sí, yo creo que el tema siempre es la poesía y los puntos de partida son las diferentes inspiraciones que van apareciendo a partir de los diferentes libros. ¿Vos crees que, digamos, pones en práctica algunas reglas, algunas también vos sos tallerista, acompañás a otros en la escritura, en ese proceso? ¿Crees que la poesía sigue algunas reglas que tiene algunos estadios que hay que completar de alguna forma a lo largo de la escritura? Si hay algo de eso, si la poesía y la prosa, que en estos momentos también hay una suerte de límite muy difuso entre ellos, comparten esas eventuales reglas o preposiciones para poder escribir poesía. Bueno, mira, yo adhiero a lo que decía Alberto Schirrick. Él decía que cada poema tiene su técnica, Ajá. con lo cual no creo que haya reglas ni técnicas para la poesía en general. Me parece que se trata de verdad de encontrar las reglas de cada poema. Uh-huh. Cada poema se compone de diferentes principios, límites, el ritmo y el sentido varían de poema a poema, con lo cual aquello que se debe hacer o no se debe hacer depende de cada poema. Eh, Creo que en esto que me decías de los límites no marcados entre la poesía y la narrativa actualmente, bueno, de eso no sé si estoy tan segura. Me parece que sí, cuando yo escribo, por lo menos cuando yo escribo prosa, sí siento que ahí tengo como más noción de, de reglas que están implícitas, ¿no? En la escritura de prosa. Uh-huh. Con la poesía no, la verdad es que siento la libertad de ir encontrándolas en cada escrito. Bueno, en una actividad múltiple como es tu caso, que es la práctica de la psicología, la astrología, el periodismo y la poesía, ¿cuál sería el hilo conductor? ¿Por qué seguís expresándote? ¿Por qué seguís escribiendo en esas diferentes bocas que te muestran al mundo en tu expresión? ¿Por qué seguís haciéndolo? ¿Por qué sigo haciéndolo? Porque no puedo no seguir haciéndolo, ¿no? O Mm, sea, yo soy apasionada de esta relación que tengo con los diferentes lenguajes, mm, de estas lecturas, digamos, de, de- del discurso, ¿no? Y de esta producción de discurso en sus diferentes formas. Entonces, es mi pasión, es mi vocación, y bueno, toma forma de poesía, toma forma de lectura de una carta natal, toma forma de escucha terapéutica, siempre es mi relación intensa y personal con los lenguajes. Hay una idea de que, digamos, el escritor está en un mundo y ese mundo también lo atraviesa y tal vez esta escritura de poesía sobre los arcanos, volver a la mitología como gran organizador del mundo en este momento de tanto cambio. Eso por un lado. Tu práctica dentro del feminismo, de
de las escrituras de género. ¿Qué le ha aportado a tu poesía a lo largo de tu vida? Eh, a ver, no sé, creo que le aportó en el sentido de que yo siempre, desde que escribí poesía, este, creo que hubo un momento en el que empecé a incorporar eh, tópicos que tenían que ver con el feminismo. Pero en sí mismo creo que eh, mi poesía fue feminista siempre, digamos, que no es indisoluble de mi manera de ver la vida. Ujú, Y yo siempre vi la vida de un modo feminista, desde muy chiquita. Entonces, la poesía finalmente lo que fue como una manera de expresar eso, ujú, sigue siéndolo, ¿no? La manera que tengo de expresar lo que veo. ujú, Entonces, si bien en algún momento apareció como tópico explícito, creo que el feminismo es al revés, el feminismo organizó mi poesía, no es que le aportó nada. ajá, comprendo. Sí, sí. La El poesía, feminismo sí, y otras visiones políticas, ¿no? visiones ¿Cómo? políticas. Claro, eso te iba a preguntar, la visión política que le da a tu contenido, también puede Sí, ser, sí, exactamente, sí. comprendo. Pero la La, visión política, no me refiero ni a nada explícito ni a una visión política definible, ¿me entendés? Pero pienso que hay una visión política hasta en la mirada más ingenua, ¿no? Es algo yo no creo en la inspiración romántica, ¿entendés? O por lo menos en mi caso. Tiene que ver por la naturaleza, si querés, o por la justicia, que no es independiente como quiero vivir, ¿entendés? En ujú, ese sentido es política. comprendo, sí, sí. ¿Vos crees que el formato digital ha hecho qué modificaciones ha hecho en el lenguaje expresivo, poético en particular, en los últimos años? ¿Ha producido algún cambio? ¿Ha mostrado ciertos aspectos que tal vez estaban más ocultos? ¿Ha hecho tal vez más popular la expresión poética? Lo digital, ¿vos te referís a las A redes? las redes, sí. Em, Yo creo que ayudó muchísimo, que hay una cosa que para mí está buenísima, cuando era joven publicar un poema era una cosa muy excepcional porque, o sea, dependías de los pocos medios que había, era carísimo pagar la publicación de un libro, entonces me parece que lo que aportan las redes es como una rápida difusión de un poema, o sea, lo terminas de escribir inmediatamente ya lo podés subir a las redes, probarlo, en lugar de dárselo a leer a tus amigos, lo compartís con tus contactos y Ujú, también tenés como una devolución rápida. Al mismo tiempo también creo que, como todo, ¿no? O sea, previo, en otros momentos había que macerar mucho un texto antes de darlo a conocer, porque si no, digo, no te publicaban, ¿no? Costaba tanto publicarlo que había que pensarlo mucho, ¿no? Había que corregirlo mucho. ujú. Vos antes me preguntaste, perdón, algo sobre las instancias de trabajo en relación a la poesía, me parece, y te quería decir esto, que para mí lo más importante es la lectura y la escritura, ¿no? O sea, estar leyendo, eh, leer básicamente poesía y leer todo lo que tengamos a mano, que sintamos que nos nutre, pero también la corrección, ¿no? O sea, no dejar al texto así como eh, que se haga solo o confiar demasiado. Hay mucho para hacer con el lenguaje, hay mucho que trabajar en el sentido de la precisión, por ejemplo, ¿no? Con las palabras que elegimos, con los cortes de verso, con el ritmo, etcétera.
Entonces, bueno, a veces yo con respecto a las redes, me parece que existe el riesgo de publicar inmediatamente y que no nos tomemos todo ese trabajo. Eso va en detrimento de la poesía, ¿no? Aunque a veces pueda ir a favor del ego. Claro, sí, bueno, escribir para ser observado antes que escribir, digamos. Escribir para Sí, mostrarlo antes que escribir porque hay que, por escribir como único claro. método. Digamos, dentro de los autores, has nombrado una tradición en tu biografía con respecto a estos autores clásicos españoles, una anécdota afectuosa con respecto a esa historia. En este momento, ¿qué estás leyendo en poesía latinoamericana o en Argentina? ¿Qué autores están trabajando en una línea que a vos te interesa? Bueno, a ver, hay muchos autores, autoras jóvenes que me interesan, muchas autoras de mi generación. Están, bueno, mis autoras consultadas, por ejemplo, Susana Villalba es de las poetas que más me gustan, Diana Velesi, Alicia Genovese, me gusta muchísimo Mirta Rosenberg, que nos dejó el año pasado, como Irene Gruf también, ¿no? Todas esas Ujú. grandes poetas que tenemos en la Argentina, Mercedes Roffé, que vive afuera, en Estados Unidos, eh, las de mi generación, también Claudia Massín, Mm. Mercedes Araujo, Andy Nachón, son Teresa Arijón, grandes inspiradoras para mí siempre. Y bueno, también están las jóvenes que como Natalia Romero, Verónica Yatá, que son dos poetas que me encantan, Ana Iniesta. Bueno, se me vienen así nombres Sí, sí, como sí, sí. raudales y como verás casi todos de mujeres. Creo que sí, me conecto más con la poesía, últimamente me estoy conectando más con la poesía escrita por mujeres. Si alguien se acercara a alguien que no ha leído poesía, digamos, pero está interesado en hacerlo, ¿qué le darías a leer? Y si te preguntara, ¿qué me da la poesía? Bueno, depende a quién, ¿no? Eh, a quién con quién estoy hablando, le daría una cosa u otra, ¿no? Eh, en los últimos años, por ejemplo, leí mucho a Sharon Olds, ¿no? Y doy mucho a Sharon Olds porque estoy como bajo el impacto de esa poesía tan contundente. Sí. Mucho tiempo he dado a Susana Tenon porque me encanta el sentido del humor de Susana Tenon. Eh, Así que depende. Mary Oliver es otra poeta que me gusta mucho. Eh, Claudia Prado está por sacar su libro primero. Es una poeta que yo siempre también recomiendo leer porque tiene un trabajo con el lenguaje, una austeridad y una intensidad que es poco habitual, ¿no? Y si me preguntan, si alguien me pregunta qué me da la poesía, yo creo que es como una especie de desnaturalización de la vida corriente lo que ofrece la poesía, y en ese sentido renueva el espíritu, ¿no? Entonces, eh, me parece que nos mantiene vivos la poesía, eso es lo que diría, creo, ¿no? Nos mantiene vivos, digo, muchas cosas nos mantiene vivos, pero la poesía en sí misma mantiene viva el lenguaje. Entonces, Ujú. ese aire refrescante, no sé, es una conmoción para el lector, Claro, la comprendo. lectora. Bueno, Paula Jiménez España, nosotros nos vamos a despedir aquí. Generalmente a los que nos siguen les dejamos y les recordamos unas pequeñas sugerencias de la poema terapia que practicamos, que dice, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía.
no reviente, no les dé el gusto. Así es que, Paula Jiménez España, muchas gracias por estar en este momento con nosotros y abrazarnos con tu poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias.